Ortega. Sí, compañero. Bueno, primero una felicitación por la exposición. ¿Qué podría compartirnos de aquella experiencia que hubo a principios de los años 80 en la formación del SUNTU, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, que luego López Portillo mandó a la Cámara de Diputados y la desapareció así de golpe y porrazo, digámoslo? Y la otra, el intento que hizo Guillermo Soberón cuando fue rector de la UNAM por crear un tercer apartado, el apartado C, que justamente en ese marco es cuando nace nuestro sindicato. Esas dos preguntas. Sí, las contesto, esperamos si hay más que ustedes quieran. Bueno, mire, en relación a Guillermo Soberón, bueno, pues es conocido que Guillermo Soberón era un agente gubernamental incrustado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no era más que el vocero de la política gubernamental. Entonces, yo les decía hace un momento que el Estado, que era la propia burguesía la que crea los sindicatos universitarios, los sindicatos del sistema capitalista. En este caso concreto, el presidente, no me acuerdo si fue Miguel Alemán, que creó la FEDSE y les inventó a los burócratas un sindicato y una federación, y les hizo que todo el mundo se afiliara a un sindicato que ni siquiera conocían, ni siquiera sabían de su existencia, y pasaron a formar parte del sindicalismo burocrático o sindicalismo del Estado, y creó un monstruo, que además son millones los trabajadores afiliados a la FEDSE en todo el país. Pero no sabían dónde ubicarlos, porque desde luego lo que más les molestaba a ellos era, uno, el derecho de asociación, que no lo tienen los trabajadores al servicio del Estado, y el otro, el derecho de huelga. Y entonces inventaron el apartado B, nos dijeron: ustedes son trabajadores de cuarta, no de segunda, porque no tienen ningún derecho. Es que eran tribunales especiales para los conflictos con los funcionarios en turno de las diferentes secretarías de Estado, y unas condiciones infames de trabajo para ellos. Entonces, cuando surge el sindicalismo universitario, se alega que los trabajadores universitarios están al servicio del Estado. Y entonces el primer planteamiento no fue el apartado C, el primer planteamiento fue: vamos a meterlos en el apartado B, sin derecho de huelga, sin derecho de nada, para poder seguirlos controlando. Ya si quieren afiliarse a la FEDSE es otra cosa. Entonces Soberón, por instrucciones gubernamentales, saca la propuesta de que ya ni B, no sé qué iba a abarcar el C, quién sabe, pero yo me imagino que cosas peores que las que existen en el A y en el B. Ustedes están en el apartado A, todos los obreros, los trabajadores, mineros, electricistas, ferrocarrileros están en el apartado A. Entonces, de la noche a la mañana se dice: vamos a incluirlos en el apartado A, pero como trabajadores bajo un régimen especial, como los marinos, como los deportistas, como los músicos. Entonces estamos dentro del apartado A, pero dentro de un régimen especial. Es decir, no los plazos, por ejemplo, para un emplazamiento de no son los mismos que las de todos los trabajadores que lo rige el apartado A. Crearon un concepto absurdo en donde separan lo académico de lo laboral. Yo nunca he podido entender cómo separar un vidrio de una ventana, por ejemplo. Es lo mismo, o sea, no hay diferencia entre lo académico y lo laboral. Pero las universidades se le han creído y dicen: entonces yo puedo legislar en relación a los académicos, por ejemplo, lo que se me pegue la gana, porque me compete a mí, y el artículo 3 constitucional me da la razón, y la Ley Federal del Trabajo, en ese apartado especial, también me da la razón. Entonces estamos en un régimen especial. Yo digo que es el mismo apartado C, algunas características del A, muchas del B, pero además como trabajos especiales. Entonces, yo reduciría a eso la respuesta. No sé si tiene otra, si es completa, pero más o menos por ahí se desarrolló la historia. Ahora, ¿cuál fue la mejor forma que encontró el Estado para controlar a los mineros, para controlar a los uleros, para controlar a muchos gremios, dijéramos, de trabajadores?
los famosos contratos ley. O sea, tú no vas y te acuerdas con la Gutiérrez, tú no vas y te acuerdas con Euskadi, tú no vas, no, te acuerdas con todos los empresarios de Lule y formamos todos los sindicatos que quieras, pero acordamos conjuntamente. Esos son los contratos ley. ¿Quién le da validez a la convención de los obreros, a la convención de el propio Estado? Y entonces le da la mayoría a la CTM. Y entonces la CTM termina discutiendo con los patrones las condiciones del contrato ley, y el sindicato chico de 200, 300 trabajadores, por más radical, por más opositor, por más violento que resulte, se avientan una votación y los aplastan y se aprueba lo que la CTM, por ejemplo en este caso, o el sindicato minero, acordó con las empresas. La creación de un sindicato único es una tendencia equívoca de mucha gente que decía, es que con el sindicato único vamos a poder vencer la resistencia de los rectores de las universidades. Pero ustedes se dan cuenta que Stunam funge como titular del contrato ley y funge como titular, como sindicato único. Y lo que acuerda el Stunam en noviembre pues es lo mismo prácticamente que le dan a todos los sindicatos universitarios de todo el país en enero, febrero, dependiendo la fecha de su revisión. Entonces el Estado ya no necesitaba al SUNTU, donde siempre hay el problema de que algún día le gane la mayoría y esto y lo otro, y haya discusiones. Yo lo que le doy al Stunam, me lo acuerdo con el Stunam, y todos los demás se friegan porque el Stunam es el que parte el queso aquí, y funge con los hechos como sindicato único y funge en los hechos como titular del contrato ley. Esa es mi apreciación. La experiencia de cada uno de ustedes les ha de evitar. O sea, en muchas ocasiones apenas les pueden arrancar 3, 4 pesos más al rector de la universidad, ¿no? O en este caso el colegio de bachilleres, pero nunca algo radicalmente distinto a lo que acuerda el Stunam, ¿no? Ese sería mi opinión. Sí, compañero. Sí, buenas tardes. Primero, le agradezco esta cátedra que impartir. Yo quiero externar una inquietud de muchas personas. Se hace la pregunta, yo voy a aprovechar ahorita que está usted aquí como economista. A lo mejor va a estar un poquito fuera de colofón la pregunta, pero ¿qué tan daño? ¿Cuál sería la magnitud del daño que sufriría la política fiscal si el gobierno dejase de aumentar el petróleo o el gas, la gasolina, mensualmente, como le está haciendo esa pregunta? Y yo espero que no se aleje tanto del tema. Quisiera que usted nos explicara un poquito cuál es la causa por la cual ante este terrorismo gubernamental que estamos viviendo ahorita, porque a todos nos cae en la boca de alguna manera, con las reformas a todo tipo de situaciones que están ahorita. Entonces yo quisiera saber de alguna manera qué tan importante sería frenar porque es una devaluación oculta, que no lo publican, no permiten publicar que diario hay devaluación y que mensualmente se está subiendo la gasolina. ¿Cuál es el motivo? Y se dañaría mucho al Estado mexicano, a esa política fiscal. ¿Por qué este aumento mensual? Muchas gracias. Sí, bueno, debemos tomar en cuenta, que les parezca repetitivo, que se trata del sistema capitalista. El sistema capitalista es fundamentalmente un régimen de explotación, de saqueo, de robo, de pillaje. Eso es lo que es la esencia del sistema capitalista. Explota misericordiamente la mano de obra. En un inicio las jornadas de trabajo eran de 15 horas, de 16 horas, las bajaron a 10 y encontraron que con 8 horas el trabajador rendía más que con 15. O sea, no fue una dádiva, sino fue en beneficio del propio capital. El Estado capitalista es un Estado voraz, por definición. ¿Cuántas revoluciones no ha habido por los aumentos de los impuestos? Pero no aprenden. ¿Cuál es el tamaño de los impuestos que el Estado requiere? Lo que requiere es su voracidad, su ambición. No hay límite. Pero ahora, como van a dejar de
controlar las ganancias o van a perder las ganancias que les genera Pemex, ya no van a tener tanto de dónde robar, porque les van a disminuir la bolsa, que es donde se enriquecen todos los funcionarios públicos de los ingresos provenientes de la venta de petróleo. Entonces, lo que han implementado, su famosa reforma fiscal, que la vienen haciendo cada año desde hace como 30 años. Cada año hay la famosa miscelánea fiscal, inventan nuevos impuestos, aumentan los que ya están, el IVA estaba en 5%, lo suben al 10, luego al 15, luego al 16, y si pueden hacer 30, lo aumentan a hacer 30. El ISR, yo me acuerdo hace 1,000 millones de años, cuando yo era joven, en las papelerías vendían unos formatos que decían ISR 4%. ¿Dónde está el ISR ahora en el 30%? Quiere decir, ¿cuál es la razón de ser de los impuestos desde el punto de vista utópico, soñador, pero teórico? La razón de ser de los impuestos es la obra y los servicios públicos. El gobierno requiere imponer, de ahí viene la palabra impuesto, de una imposición. Necesita imponerle a la población un impuesto para otorgarle servicios y obra pública. Lo que yo quisiera es que cualquiera de nosotros viera si sus condiciones en cuanto a la obra y el servicio público han mejorado a partir de la voraz, terrorífica política fiscal, en cuánto ha mejorado la obra pública, en cuánto ha mejorado nuestro nivel de vida. Voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar mucho. López Obrador un día anunció: he aumentado al doble la recaudación fiscal en estos 4 años que me tocó gobernar. La Ciudad de México vive doblemente mejor que antes de López Obrador. No, ¿qué hacen con los impuestos? Pues se los llevan. Cuando disminuye la renta petrolera, las ganancias, porque les van a manejar las transnacionales, ya no van a manejar el burócrata de turno, el funcionario de turno, sino lo van a manejar los Halliburton, los van a manejar, ellos son los que van a explorar, los que van a invertir, los que van a cobrar. Y hay una partita que dice, van a compartir las ganancias, pues sí, me van a decir, gané 2 pesos, 1 y 1, y los 10,000 millones de dólares que me eché a la buchaca, esos son para mí, o eso lo reporto como lo que sea. Entonces, necesitan ver de dónde van a robar. Y entonces la política fiscal es criminal, es salvaje. Olvídense si es anticonstitucional, porque claro que es anticonstitucional. Dicen la Constitución, todos los mexicanos son libres de circular por todo el territorio nacional. Y mangos, ¿por qué? Porque para salir del DF a fuerza hay que pagar casetas de peaje. ¿Cuál libre circulación? Para poder circular necesita uno estar al día en la tenencia, los derechos, las verificaciones, y ahora aparte los sábados 2 veces no. Entonces, no les importa violar la Constitución, su ambición desmedida, su voracidad no tiene límite. ¿Cuál va a ser el límite? El que le imponga el pueblo de México, de que le imponga el movimiento reorganizado, que es el único. Confiar en los diputados, ya vieron, a empezar son minoría, pero yo digo que aunque fueran mayoría no resolvía nada. Pactan contra México y se ponen de acuerdo con todos los partidos que han explotado al pueblo durante tantos años, y ahí va uno el día de las elecciones a depositar por regalarle su voto, y lo único que hacen es que crean una nueva casta de millonarios, que son los diputados y los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales, los secretarios de Estado, el presidente de la República, porque a eso vienen a robar. Por eso dicen que a los santos los santifican, y a los funcionarios públicos los ratifican, pero por ratas, porque esa es la razón de ser de los funcionarios. Por eso quieren llegar al poder y pensar que algún día esa clase burguesa va a legislar a favor de los trabajadores, a favor del pueblo, es una ingenuidad que no tiene nombre. Es como si los esclavos pensaran que el derecho romano era para favorecerlos. Si el derecho romano santifica la esclavitud, entonces como si los siervos pensaran
que las disposiciones del rey nos van a beneficiar y ahora nosotros, los nuevos esclavos, es como si creyéramos que los diputados y senadores van a pensar en uno. Es un sueño guajiro, no hay modo de pensar. ¿Quién los va a detener? ¿Quién los va a parar? Pues solamente un movimiento obrero organizado bajo un programa y que les ponga un alto. Entonces, ha habido tentativas de organización, de organizarse a nivel nacional, todas han fracasado porque no existe ese grupo de intelectuales, de obreros, de campesinos que pueda darle un norte, una continuidad a una lucha de carácter más general. Sí, compañero. Yo creo que para que comprendamos mejor esto, no sé si sea posible que brevemente nos expliques cómo los modos de acumulación capitalista modifican las relaciones laborales. Los modos de acumulación capitalista como el fordismo, la acumulación consciente, etcétera. Sí, me escuché la mano. ¿Van a estar compañeros? Bueno, antes que nada, felicidades por la conferencia. Y mi pregunta, creo que a esta conferencia, como forma de complemento, si nos pudieras brevemente mencionar cómo los modos de acumulación capitalista se modifican las relaciones laborales. Te mencionaba modos de acumulación capitalista como el fordismo, posteriormente la acumulación flexible, en donde se modifica el modo de acumulación flexible, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el fordismo la forma de acumular el capital era de una forma en que era en modo de serie, ¿no? Se creaba a lo mejor un producto 1000 veces en forma de serie. Ahora en la acumulación flexible vemos que ya no es un producto, que la empresa ya hace productos diferentes para personas específicas, y ahí las relaciones laborales por parte en este caso del capitalismo, se modifican de una manera radicalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú nos pudieras explicar más un poquito brevemente cómo es esta forma en que nos impacta en este momento, pues, del movimiento laboral. No, lo único que puedo decir es que me están apurando un poco. El capitalismo adopta las formas más convenientes de acuerdo a la época y de acuerdo a sus propias particularidades. Entonces hay empresas que, por ejemplo, adoptan el sistema de destajo, sobre todo la industria de la confección, en donde la explotación es bárbara, brutal, y en donde casi sin sentido los trabajadores, aunque produzcan más, van ganando menos, aunque exista todo un régimen muy científico, muy bien pensado. Las empresas siempre buscan la manera de ahorrar tiempos, de ahorrar movimientos, para hacer que el trabajador produzca más, con menos desgaste, pero a la vez para aumentar las propias ganancias del capital. El fordismo y el taylorismo son diferentes formas que adoptan para poder explotar la mano de obra del trabajador. En el caso de la llamada flexibilización, pues rápidamente, porque ya me están apurando, el objetivo es ahorrarle dinero a la burocracia universitaria. Pues estoy hablando de mi universidad, oigan ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos un trabajador de limpieza que hace 2 horas su área y le pago 8, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces mejor contrato a una empresa de limpieza que trabaje las 2 horas aquí, que se vaya antes 3, otras 2 horas, y las 8 horas las va a rendir. Y es en donde viene la participación de los trabajadores y del sindicato. El concepto de la mayor resistencia al capital. La lucha por el aumento del salario tiene su significado político y tiene el objetivo de disminuir el monto de la plusvalía que se embolsa el patrón. Entonces, en la medida en que el sindicato, les voy a poner un ejemplo rapidísimo, no se tenga que ver con su
El SME, todos los días, antes de que se diera el golpe, se informaba que la CFE iba abarcando más y más y más y más áreas de trabajo en la República Mexicana. El SME tenía el Estado de México, tenía Hidalgo, tenía Morelos, tenía Puebla, le fueron reduciendo su materia de trabajo. Despidos, secretos, silenciosos, como sea, pero el sindicato no hacía nada. Fue tan fructífero el plan gubernamental que despidió a 48,000 trabajadores de un plumazo y no hubo ni un apagón, no hubo absolutamente ninguna situación distinta a la que venía ocurriendo antes con el SME, porque el Estado ya tenía todos los hilos, tanto de la generación como la distribución de energía eléctrica, y tenía todo el control del Estado a través de la CFE, del cobro incluso de la electricidad en el centro del país. Y fueron 48,000 trabajadores, 46,000 trabajadores despedidos de un día para otro, que son un mundo de trabajadores. ¿Cuál fue el problema? Que el sindicato nunca hizo nada por defender su materia de trabajo. Y un día, con tanto empleo de confianza, voy a hablar de mi universidad, un día van a desaparecer al CITUAM y le van a decir: ¿qué crees? Que la universidad puede funcionar con todos los empleados de confianza que tengo contratados, y los despide con la mano en la cintura por no defender la materia de trabajo. No sé si esa era la pregunta. Yo les agradezco mucho su atención, quedo a sus completas órdenes, y qué lástima que se acabe el tiempo. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al licenciado Arturo Lomas Maldonado por su excelente ponencia, la historia del movimiento obrero en México, a quien me voy a permitir entregarle un reconocimiento a nombre de este sindicato.